Parece que pueden ver mi pantalla sin problema. Y vamos a iniciar con el primer punto de esta sesión, que es hablar un poco de lo que es brucelosis. Realmente es una enfermedad bastante compleja, se podría decir, por la forma de presentación, la diferente sintomatología, de ahí que le llamen la gran imitadora. Por eso que hablar de Brucela, pues es prácticamente un curso completo, pero en esta sesión trataremos de resumir lo más importante de esta patología y ahí está lo que vamos a revisar en esta sesión. Entonces, recordad que es una enfermedad granulomatosa subaguda o crónica, aunque también hay algunas presentaciones agudas, como veremos más adelante en la clasificación. Sin embargo, hay que recordar que es una enfermedad bastante antigua y que no se determinó o detectó el agente etiológico hasta 1887, cuando David Bruce aísla una bacteria en el vaso de un soldado inglés fallecido por un proceso febril, el cual, pues al aislar este germen, él lo denominó inicialmente como Micrococcus melitensis, y de ahí la importancia, pues, de que cuando hablamos de fiebre en Malta, nos referimos a la infección por brucela solamente por la especie Brucella melitensis. Lo que pasa es que ahora se ha utilizado de forma, digamos, como sinónimo cualquier forma de presentación de brucela como fiebre en Malta, pero en realidad lo correcto es que fiebre en Malta se refiere solamente cuando se aísla o se confirma a Brucella melitensis. Sin embargo, en esa época se le llamó inicialmente Micrococcus melitensis en ese vaso de un soldado inglés. Luego van, en 1897, encuentran una cepa similar en las vacas, sobre todo en productos de aborto de las vacas, la cual denominó Bacillus abortus. Samit en el 1914 encuentra pues que este germen tiene relación directa con el consumo de leche de cabra no pasteurizada, y además Alice Evans en 1917 asocia directamente que la leche de vaca no pasteurizada estaba asociada pues a Bacillus abortus, y que Van posteriormente, en honor a David Bruce, renombra con el nombre de Brucella abortus. Y en 1931, Hallenson descubre también otra variante en los cerdos, a la cual denominó Brucella suis. Carmichael en el 66 descubre una variante en los caninos, la cual denominó Brucella canis. Y finalmente, pues se completaron ahí las 4 especies de Brucella que afectan al ser humano: Melitensis, suis, ¿de acuerdo? Canis y abortus, que son las 4 especies que afectan principalmente al ser humano. Hay otras especies más que afectan a algunos otros animales. Recordar que es una enfermedad bastante diseminada a nivel mundial. Como ustedes pueden ver, nuestro país tiene una prevalencia o una incidencia mediana con respecto al resto del mundo, pero es una enfermedad endémica en nuestro país. Y eso está bien, digamos, estudiado, porque nuestro país ocupa el 12º lugar dentro de las enfermedades infecciosas, el tema de Brucela. Sabemos claramente que áreas o regiones del país tienen mayor casuística de Brucela, como Lima y Callao, Ica, y algunas otras del centro del país, como Huancavelica, Anca, Chapulima y Cajamarca. Y se ha visto claramente la asociación con la ingesta de productos lácteos no pasteurizados. Y aquí en Lima hay fuentes muy bien reconocidas donde vienen pues quesos contaminados de la zona de Guarochirí, de Yauyos, Chancay y de Huacho. Entonces, esto es un agente patógeno. Hablando de la gente, pues es un coco bacilo gran negativo que no tiene movilidad y tampoco forma esporas. Son aeróbicos y son netamente intracelulares obligados, de tal manera que necesitan una célula huésped para poder desarrollarse y multiplicarse. Pero además tiene unas características bioquímicas especiales que las hacen difíciles de cultivar, pues en los medios especiales en los cuales se ha intentado, requiere entre 4 o 6 semanas para lograr crecimiento de estos gérmenes en los medios, por ejemplo, como el de Ruiz Castañeda modificado, que es el clásico, y que aún así, siendo un esquema, un medio de cultivo especial para este germen, notamos que demora bastante, pues su crecimiento es lento. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque obviamente pues tenemos el problema de que los cultivos, uno no puede esperar resultado tanto tiempo de cultivo para tomar decisiones terapéuticas. Este germen se transmite principalmente por la ingesta de alimentos que estén contaminados con este germen. O sea, es una transmisión por vía oral, pero que básicamente está asociada al consumo de lácteos no pasteurizados.
Por contacto es menos frecuente, pero también se ha visto casos por una herida abierta o por las mucosas. Por inhalación también algunas cepas, sobre todo en laboratorio, se ha visto esa forma de transmisión y por inoculación. Y hay otras menos frecuentes, pero también se ha demostrado la transmisión por transfusión sanguínea o post-trasplante. Ya le dije que es intracelular, por eso es que a veces pasa desapercibido, o incluso también por vía sexual, por vía placentaria y a través de la leche materna del madre a hijo. Sea cual fuere la causa, es que necesita pues que se haga un diagnóstico precoz y un manejo adecuado y tiene por lo tanto pues dos grupos de transmisión, la alimentaria principalmente y la otra es ocupacional, y el grupo que más riesgo tiene pues son los ganaderos, veterinarios, los que están en mataderos y los de laboratorio. Y hemos hablado de las cuatro especies de Bruselas, Melitensis, abortus, suis y canis, las únicas que afectan al ser humano, y el resto de especies que se ven ahí en la diapositiva afectan a otros animales. En nuestro país se hizo algunos estudios, por ejemplo, acá el grupo liderado por el doctor Gotuso pone estas presentaciones que traje de un estudio antiguo, el cual hace un estudio pues epidemiológico y demuestra que a mayor edad, mayor es el riesgo de tener la infección. A nivel de la familia, los hijos son los que tienen más riesgo en relación a los padres u otro tipo de ese parentesco sanguíneo. También en la mayoría había el antecedente, ingesta de queso fresco no pasteurizado. Y también se ha visto que el hacinamiento influye. Mientras más miembros de la familia hay, más riesgo de transmisión de enfermedad. Eso también está demostrado. Por sexo, por ejemplo, en la forma leve vio que los hombres tenían más frecuencia, pero en la forma moderada o severa, las mujeres fueron las que se vio con más severidad la forma de presentación. La mayoría fueron agudos, otros son subagudos y muy pocos son crónicos. Lo importante es saber que hay esas tres formas de presentación de acuerdo al tiempo de enfermedad. Recordad que es una enfermedad granulomatosa que ingresa por vía oral, como dije, tiene que vencer el pH ácido del estómago y a partir de ahí alcanza órganos linfoides del intestino, como la placa de Peyer, por ejemplo, y a partir de ahí se disemina al hígado, al vaso, y luego por bacteriemia puede ir a cualquier parte del organismo. Y de ahí le decía que por eso le llaman la imitadora, porque de acuerdo al órgano que esté afectando, la clínica será diferente. Por eso es que el diagnóstico es difícil en realidad, porque requiere una alta sospecha clínica y uno tiene que, por ejemplo, asociar no solamente una fiebre ondulante con compromiso articular, con hepatoesplenomegalia, sino que además tiene que asociarlo con la ocupación del paciente, el antecedente del lácteo, viajes recientes, signos y síntomas. Y cuando no hay sospecha de esto, entonces procedo a pedir los cultivos respectivos que demoran y por eso es que a veces se echa mano de estudios serológicos que orientan a tomar decisiones terapéuticas, pero que no confirman el diagnóstico. Entonces es importante tener en cuenta que Bruselas no se diagnostica con alucinaciones, solo son de sospecha. También recordar pues que en este caso esta bacteria de Bruselas es una bacteria intracelular. Una vez que el cáncer de torrente sanguíneo tiene que ingresar alguna célula, en este caso a un macrófago, el cual lo fagocita, pero algunos de estos gérmenes tienen la particularidad de sobrevivir dentro de la célula. Aquí se multiplican y después de un tiempo nuevamente invaden nuevas células sanguíneas para continuar su ciclo, pero netamente es de origen intracelular. Entonces recordar que la enfermedad puede ser subclínica, o sea, a veces no hay los síntomas clásicos que uno espera encontrar. Además, cuando ya es sintomático, donde ya vemos pues las formas más floridas de presentación, y eso está asociado a las cepas más virulentas, es decir, los síntomas clásicos más fuertes y con algunas complicaciones se ven, por ejemplo, en las cepas más virulentas como Brucella melitensis y Brucella suis, que son las cepas más virulentas. También recordar que hay una clasificación de acuerdo a la duración del cuadro clínico, aguda cuando es menor de 2 meses, subaguda si de 2 a 12 meses y crónica cuando es mayor de 12 meses. Es importante porque, como les repito, puede afectar el órgano, aparato, sistema puede ser afectado y por lo tanto, pues los síntomas son muy inespecíficos, muy difusos y por eso le llamamos a esta infección la gran imitadora. Y cuando hay cuadro clínico puede tener varios tipos de finalidades o cómo termina la enfermedad. Primero que puede
curarse espontáneamente, aunque a veces requiere tratamiento antibiótico, por supuesto, pero algunos que han sido tratados pueden tener recaídas, más adelante veremos por qué, o algunos se van hacia la cronicidad, o otros pues pasan a una fase de recuperación o convalecencia, pero un poco lento, que un poco restringe las actividades habituales de un paciente. Entonces, cuando tenemos una forma aguda de Bruselas, esta es la forma típica de presentación, una forma con fiebre, especialmente vespertina, asociada a cefalea, malestar general, artralgias, sobre todo artralgias en la zona lumbar, que es frecuente, pero puede ir de la mano con pérdida del apetito, estreñimiento, baja de peso, hepatoesplenomegalia o incluso aumento de la linfopatía, ¿no? Puede haber un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. Y ahí están los síntomas, como lo ven. Son muy frecuentes las tenias, la fiebre, mialgias, sudoración y dolor articular. Los demás tienen menos porcentaje, pero todos ellos pueden aparecer en un paciente con brucela. Además, menos frecuente ya se puede ver artritis, linfadenopatía, esplenomegalia, palidez, orquía, epididimitis, que es una forma también de presentación de la forma genital, hepatomegalia, y vean que las formas más graves son las que tienen menos frecuencia, menos mal, compromiso del sistema nervioso central, solo 4%, y el soplo cardíaco, o sea, lo que hacen endocarditis por brucela, solamente un 3% de los afectados. Y eso es bueno porque esas son las dos formas de presentación más graves de este paciente. Entonces acá hay una revisión, por ejemplo, que se hizo un metaanálisis para ver cuáles son el cuadro clínico más frecuentemente asociado a brucelosis. Como ven, pues acá a la cabeza sigue siendo fiebre, fatiga, el tema de escalofríos, artralgias, son síntomas que tienen mucho peso a la hora de definir el tema de una sintomatología o cuadro clínico de brucelosis según esta revisión. Pero a nivel ya de algún aparato específico, aparato sistema, tenemos el tema de que a nivel digestivo puede haber síntomas como disminución o pérdida del apetito, dolor abdominal, puede haber náuseas, vómito precedido de náuseas, diarrea o incluso estreñimiento. Claramente se ve la inflamación de la placa de Peyer debido a compromiso del tejido linfoide. Se ve hepatitis difusa y que generalmente va con granulomas que están asociados a esta enfermedad. Y también se ha visto en los estudios de imagen cerebral la presencia de accesos supurados en el hígado y sobre todo si son en el vaso, la más probable es que sea causado por Brucella suis, que esa es una de las complicaciones que produce este acceso esplénico múltiple. Y también dijimos que es una enfermedad granulomatosa, por lo tanto produce hepatitis granulomatosa. De ahí se explica por qué sube la transaminasa, sobre todo la TGO, la TGP, y también suben pues el tema de los marcadores como fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa. A nivel esquelético, que es muy frecuente, hasta el 50% de los casos va a haber alguna manifestación en el sistema esquelético con, por ejemplo, artritis, espondilitis, osteomielitis, tenosinovitis, incluso bursitis. Y la sacroileitis es la más frecuente, que es la que siempre estamos mencionando, porque son dolores intensos, crónicos, en la zona lumbar. Pero también estas artralgias pueden afectar otras articulaciones grandes como la cadera, la rodilla o las muñecas. Además, a nivel de la médula, de la columna vertebral, el segmento que más se afecta es generalmente la región lumbar o lumbosacra. Rara vez hay compromiso torácico y mucho menos raro compromiso, como vemos usted, compromiso de otras zonas del esqueleto humano, pero cuando afecta la columna, principalmente es la afectación de ubicación lumbosacro, principalmente. Entonces, acá tenemos otro tipo de revisión también sistemática y metaanálisis para ver la prevalencia de la sintomatología osteoarticular, y nuevamente los estudios revisados demuestran pues que la sacroileitis es uno de los diagnósticos más frecuentemente utilizados en los pacientes con brucelosis crónica. Vean la importancia del diagnóstico. Justo eso vemos acá, ¿no? Porque lo que demuestra acá en la flecha, por ejemplo, es que hay un acceso frío en las primeras vértebras sacras, y por lo tanto, pues, esa es la explicación de por qué muchos pacientes refieren dolor en la zona lumbar intenso, que no pueden moverse, justamente por el tema de este acceso que se ve en esta ubicación. Saber que la enfermedad puede complicarse, de ahí la importancia del diagnóstico precoz y manejo correcto, es que esta enfermedad puede complicarse, por ejemplo,
con meningoencefalitis o acceso cerebral, mielitis, neuritis, depresión o psicosis, que son síntomas menos frecuentes, pero que hay que tener en cuenta el momento de evaluar un paciente con compromiso del sistema nervioso central. Ocurre muy bajo, menos del 5% de los casos. Uno hace una punción lumbar y encuentra pleocitosis o elevación del número de células con hiperproteinorraquia y hipoglucorraquia, es decir, que hay disminución de la glucosa, justamente porque puede haber estos compromisos a nivel del sistema nervioso central y son cambios que se suelen ver en los estudios de líquido cefalorraquídeo. El cultivo es muy poco sensible en este nivel, por lo tanto no se piden, no se solicitan porque no tienen mucha sensibilidad, eso es importante. Y también uno puede orientar la posibilidad de calcificaciones que han quedado a nivel del ganglio basal y accesos, justamente cuando sospecha que uno tuvo toxoplasma, se cura del cuadro, pero quedan algunas calcificaciones ahí o reaparecen nuevas, entonces uno sospecha que de repente hay otra infección más y ese otro sospechoso vendría a ser toxoplasma. Pero también cuando hay compromiso de ganglios basales y accesos, en el diagnóstico diferencial, siempre uno debe plantear también la posibilidad de negrobrucelosis. Entonces, uno ve lesiones en ganglios basales, lo primero que uno piensa en toxoplasma, sobre todo si es un paciente inmunosuprimido. Pero si es inmunocompetente, entonces brucelosis o neurobrucelosis es una buena posibilidad diagnóstica en estos casos. Y aquí vemos un paciente pues que tiene un granuloma cerebral, el cual pues claramente se ve que está cerca del ganglio basal izquierdo y es una ubicación que muchas veces está asociado a neurobrucelosis, que es una enfermedad grave, porque cuando hay retraso en el diagnóstico, obviamente empeora todo el cuadro clínico en forma aparatosa. Pero también no es raro encontrar compromiso urogenital. Hemos visto pacientes que del sexo masculino que debutan con orcoepididimitis y ocurre esto hasta en 20% de los casos. Y las mujeres también se ha visto con menos frecuencia salpingitis, cervicitis y accesos pelvianos. El aborto, menos mal que es muy raro, es importante tenerlo en cuenta porque a pesar que nos afecte Brucella abortus, en el ser humano no aumenta la tasa de aborto, mientras que en el ganado vacuno sí tiene asociación directa con el aborto de ese ganado. Vean una foto de la complicación urogenital, como hay una inflamación del testículo, generalmente es unilateral, es raro que sea bilateral. Y el compromiso cardiovascular, que es menos de 2%, pero una endocarditis de este tipo es grave porque afecta la válvula mitral y también la aórtica, y entonces puede causar falla cardíaca en ese contexto. Y muchas veces están tan dañadas ya las válvulas que requieren un recambio, y esa es una foto, por ejemplo, de una válvula que ha sido recambiada, porque obviamente pues no está respondiendo al tratamiento o los síntomas cardiovasculares no mejoran del todo a pesar de la terapia. La parte respiratoria puede haber también síntomas inespecíficos inicialmente como tos, catarro, placa normal, bronquitis, pero después se complica a bronconeumonía, a nódulos pulmonares, acceso y finalmente lesiones de tipo miliar, adenopatías y derrame pleural. Se puede ver en estos casos en el compromiso respiratorio que es poco frecuente, pero se da también en algunos casos. Y a veces puede confundirse con un derrame pleural como si fuese tuberculosis y resulta que era brucelosis respiratoria. También se encuentra el compromiso esplénico, suele haber aumento del tamaño del vaso y es frecuente encontrar tanto accesos esplénicos como calcificaciones también intraesplénicas, que si el acceso es múltiple o son muy grandes y no responde a antibióticos, entonces va a requerir drenaje quirúrgico en el tema del manejo. Acá pueden ver, miren cómo el vaso está lleno de accesos, tiene accesos múltiples a nivel del vaso. Esto requiere aumentar el tamaño, además, en comparación con el hígado, miren, el vaso está casi igual. Entonces, este órgano necesita tratarse correctamente con lo que había mencionado, que hay que hacer un diagnóstico rápido, oportuno, y en este caso, pues, si no responde al tratamiento antibiótico, hay que drenar los accesos en forma quirúrgica, y a veces eso no funciona, y rara vez se tiene que requerir incluso hasta la esplenectomía, para lograr que esto se pueda resolver adecuadamente. Y como ven, Brucela afecta pues todas las partes del cuerpo. Miren cómo afecta cualquier parte del organismo. Todas las itis que ustedes se imaginan como inflamación de un órgano, aparato o sistema, Brucela puede estar ahí. Por eso le llaman la gran imitadora, como repito, ¿no? Esto es importante que lo tengan en cuenta. En la forma aguda, en cambio,
o por en la forma subaguda, dijimos de 2 meses a un año. Acá la fiebre suele ser más bien intermitente, no es tan frecuente como la aguda que es diario, en forma vespertina, acá es intermitente y además puede haber compromiso, o más frecuentemente compromiso articular. Artritis, espondilitis, espondilodicitis son las infecciones más frecuentes en esta forma subaguda. En cambio, la crónica, que tiene más de un año, realmente acá ya es más difícil porque ya no da fiebre, ya no da sintomatología digestiva, y si uno no tiene una alta sospecha clínica, no pide las pruebas y entonces puede pasar desapercibido la forma crónica porque aquí no hay fiebre, y más bien uno puede ver un síndrome de fatiga crónica o puede ver de repente complicaciones hematológicas como tema de trombocitopenia, trastornos hepáticos, espondilitis, entre otros. Acá, por ejemplo, nuevamente pues, traemos una revisión sistemática de brucelosis durante el embarazo y como vemos también es importante cuidar todavía o ver la seguridad del tratamiento que se ofrece frente a brucela debido a problemas de la toxicidad y también de la eficacia. Entonces, en Bruselas hay que investigar cuatro cosas, principalmente la epidemiología, una clínica compatible, aislamiento del germen y a veces estudios serológicos para tomar decisiones terapéuticas. Pero el gol estándar sigue siendo aislamiento bacteriológico para el diagnóstico correcto. Este es el medio de Ruiz Castañeda modificado, que dura aquí 4 o 6 semanas en crecer el germen. Si no hay este medio, no crece en cualquiera de ellos y no es tan costoso, pero hay que usar muchas pruebas al año. Y es importante que los hospitales nacionales tengan este medio de cultivo para sus pruebas. Pero ahora han salido otros métodos automatizados, más modernos, más sensibles, específicos, pero mucho más costosos, por supuesto. Existe una prueba que se llama Bactec 9000, que te da una sensibilidad a los 7 días entre 97 y 99%. Eso es importantísimo porque ahorra tiempo. En una semana puedo definir si hay brucela o no, en lugar de esperar 4 o 6 semanas que demora el Castañeda modificado. Entonces aquí ven la comparación, cómo puede ser 3 a 4 semanas por Ruiz Castañeda, en cambio con cultivos de médula ósea de 4 a 7 días, y después de eso ya se aplica o se defiende la posibilidad, pues, de utilizar de estos tipos de medios, porque son bastante difíciles de localizar, no son tan costosos Ruiz Castañeda, pero como ven, a pesar de ser un medio especializado, demora, pues, en crecer, y esa es la dificultad para el diagnóstico. Por eso que algunos se adelantan a pedir algunas pruebas serológicas y con eso pues a veces hay confusiones. Recordar que roce bengala y aglutinaciones en placa o en tubo buscan inmunoglobulina M, son pruebas serológicas, y el 2-mercaptoetanol dosa inmunoglobulina G, este sirve más para pronóstico, para seguimiento, mientras que Ruiz Castañeda y aglutinaciones sirven más para la parte aguda con respecto pues al cuadro clínico, ¿no? Es otra prueba más que no vamos a hacer mucho comentario, pues no están disponibles la mayoría en nuestro país. También recordar entonces con cuánto yo sospecho que el paciente tiene brucela, con qué título de anticuerpo yo sospecho. En países endémicos como el nuestro, basta 1/200 para asimilar que tiene enfermedad con o que tiene, perdón, positividad para esta infección. Pero cuando es un país no endémico, basta 1/100 para que haya sospecha de enfermedad por brucela. Sin embargo, lamentablemente, pues por el fenómeno de prosona puede haber falsos negativos y también puede haber falsos positivos por el cruce serológico con otros gérmenes, como por ejemplo Yersinia enterocolítica, Vibrio cólera, la misma E. coli, entre otros, tularemia también. Entonces, eso es el problema que da falsos positivos, pero también suele dar falsos negativos. Yo no puedo hacer diagnósticos solamente con serología. Eso acuérdense bien. Esto es solamente para tomar decisiones terapéuticas, pero no sirven para diagnóstico definitivo. ¿De acuerdo? A pesar que cada vez existen algunas pruebas como Rosa Bengala que tienen una sensibilidad importante, pero no tiene tanta especificidad. Y eso es lo que tienen que tener claro ustedes al momento de hacer el diagnóstico. Y como es la gran imitadora, miren la gran cantidad de diagnósticos los cuales pueden parecerse esta enfermedad, justamente por el tema de que tenemos muchas formas de presentación y por lo tanto muchos diagnósticos diferenciales.
Tratamiento con antibióticos, con sintomáticos y cuando no mejora, se recurre al manejo quirúrgico. De hecho, ya hemos tenido esas terapias. Y los esquemas son de preferencia doxiciclina y streptomicina, es el tratamiento de elección. Sin embargo, OPS sugiere que sea mejor doxiciclina rifampicina porque son de bajo costo, ambos se dan por vía oral y la eficacia es bastante similar al doxystreptomicina. La única diferencia es que con doxirrifampicina hay más tasas recaídas que con doxystreptomicina. Por eso que se probó también otros aminoglicósidos estudiados como gentamicina. Incluso se ve que amicacina podría ser mejor actualmente. Pero lo que recomienda OMS es doxiciclina más rifampicina, la doxiciclina por 6 semanas y el metronidazol por 2 a 12 semanas para tratar de eliminar o corregir un diagnóstico de brucelosis aguda. Entonces, rifampicina en pacientes mayores de 8 años y que no están gestando. En las embarazadas y niños solamente se da monoterapia con rifampicina y en la forma grave de presentación se da siempre terapia triple, doxi, estrecto y rifampicina. Mínimo 3 meses, ojo, puede aumentar acá en estas formas graves, se puede aumentar la duración de tratamiento. También la prevención es inmunizar a los animales, obviamente, para evitar que transmitan pues la bacteria al ser humano y eso también hay que tenerlo claro. Entonces, doxiciclina, extracto era la recomendación. Como ya no hay extracto disponible en los mercados, ahora se usa doxiciclina rifampicina y no suele faltarnos el medicamento. Por lo tanto, es poco probable que haya problemas, como se estuvo especulando, de que haya problemas de abastecimiento de algunos medicamentos. Algunos sí pueden estar disminuidos, pero doxiciclina, rifampicina, sí hay una cantidad adecuada para cubrir las demandas de pacientes con brucela. Pero ojo, que una vez que termine el tratamiento, las 6 semanas, ahí no queda el tema. O sea, uno tiene que hacer un seguimiento. Si es una forma no complicada, hay que hacer un seguimiento de 1 año. Y a las formas crónicas, hay que hacer un seguimiento de 2 años, justamente para recalcar este cuadro, que termine el tratamiento y al mes daría un control clínico. Al segundo mes, control clínico. Al tercer mes, clínico más serología. Al sexto mes, clínico más serología. Y al sexto día, perdón, al sexto mes clínico serología y luego al 12.º mes otro control. Recuerden que eso hasta el año se hace el seguimiento de la forma no complicada y hasta 2 años en la forma complicada se hace seguimiento tanto clínico como serológico porque lamentablemente hay riesgo de recaída, como les había mencionado. Con el esquema doxy-rifampicina hay un 7, 8, 10% riesgo de recaídas. Mira, con doxycycline era de 3 a 5%, pero de todas maneras siempre hay riesgo. Por lo tanto, la prevención es saneamiento del ganado, educación en las áreas endémicas, medidas de higiene y seguridad de trabajo y control de la frontera para que ingrese ganado que haya sido evaluado correctamente por las autoridades sanitarias. Entonces, la brucela sí es prevenible, sí se puede curar. Justamente vamos a ver algunas recomendaciones al final de esta presentación. Y también estoy dejando al final el tema de las preguntas, que supongo de haber varias para poder aclarar en este momento. Bien, el segundo tema de esta sesión es tifoidea, que también es una enfermedad que a veces es subdiagnosticada o sobrediagnosticada, lamentablemente porque echamos mucha mano de las aglutinaciones nuevamente, y eso es un error, como vamos a ver más adelante. Es un caso clínico típico de un paciente que llega al consultorio privado con 4 días de enfermedad por fiebre, artralgia, mialgia, dolor de cabeza, y el examen físico no se encuentra mayor cosa, pero uno le pide un hemograma siempre y aglutinaciones, lo que primero se pide, y le salen 4.200 leucocitos, típico O 1/160, típico H 1/320. Y el médico que no tiene experiencia con esto va a asegurar que esto es una fiebre tifoidea, y como veremos en la final, esto no es tifoidea. Una enfermedad sistémica causada por la bacteria de Salmonella typhi, que es de la familia Enterobacteriaceae, y que esta es una familia grande que tiene múltiples antígenos, tanto de la parte capsular como de la parte nuclear, y por lo tanto el antígeno O y H son compartidos por todos los tipos de Salmonella typhi o de salmonelas en general. Por lo tanto es importante tener en cuenta eso. Cuando hace la aglutinación, está detectando salmonelas en general, no necesariamente está buscando a Salmonella typhi. Eso es importante recordar. Ahora, para que hagamos la enfermedad, es importante saber que la dosis o el inóculo
fluye bastante. Si el paciente tiene su estómago afectado, su pH está afectado por antiácidos, bastan 1000 bacterias para causar enfermedad. Pero si el estómago está indemne, trabaja al 100%, no está tomando antiácidos, para infectarse requiere 1 millón de los organismos o bacterias. Miren la diferencia. Salmonella typhi tiene un antígeno específico, se llama antígeno BI o de virulencia, que no hay un examen, digamos, eh, digamos, a nivel privado, algún examen de aglutinación, porque el antígeno BI no existe. Por eso es que no tenemos una prueba que sea más sensible y específica para Salmonella typhi, ya que el típico IH es común para todas las especies de Salmonella. Entonces, esto es importante recordar que las cepas BI que son asociadas a Salmonella typhi son obviamente la forma más grave de presentación. Y al igual que Brucela, también tifoidea o en este caso Salmonella typhi tiene la particularidad que si vence el pH hacia el estómago, avanza por el intestino, perfora la mucosa intestinal y llega a la placa de Peyer en el ilion distal, que es donde más frecuentemente se ubica y por lo tanto ya aparecen las complicaciones como perforación, donde esto llega al tejido linfoide de la placa de Peyer por vía linfática, llega a vasos mesentéricos, al hígado, al vaso, y finalmente puede alcanzar el torrente sanguíneo causando bacteriemia en estos casos. Salmonella es un gran negativo que ingresa por la boca, principalmente es una transmisión fecal-oral, recordar, es una bacteria no esporulada, es fermentadora, sí es móvil, tiene algunos flagelos que son móviles que le permiten trasladarse de un sitio a otro. Entonces recuerden pues que ingresa la bacteria por la vía oral, llega a la placa de Peyer, invade por vía linfática, afecta el hígado, el vaso y también el tema de la diseminación hematógena que puede haber. Por eso que también puede ser alcanzado incluso la vesícula seminal. Vean cómo, perdón, la vesícula biliar, donde cuando se llena de bilis, si hay patología biliar, por ejemplo, hay barro biliar o hay cálculos en la vesícula, entonces el riesgo de que el paciente se vuelva un portador crónico es muy alto cuando hay patología biliar. Eso lo veremos más adelante. Entonces, gran negativo, aerobio facultativo, flagelado inmóvil y no fermentador, que crece un poco más fácil en medio de cultivo, a diferencia de el amigo, a diferencia de lo que vimos en otro tipo de condiciones no hablamos de Bruselas. Acá crece muy rápidamente, en cuestión de pocos días y varios medios de cultivo puede crecer, a diferencia de Bruselas que requiere 6 a 8 semanas cuando hablamos de cultivo en Ruiz Castañeda. Acá podemos usar agar sangre, agar SS, agar chocolate, crecen varios medios de cultivo y en pocos días podemos tener ya crecimiento del germen. Eso es la ventaja de Salmonella typhi. Yo le decía que los antígenos OIH son comunes a todos las salmonelas, por eso que hay más de 2000 serotipos en función de antígeno H y O, pero solamente las que afectan al ser humano son Salmonella typhi, la Paratyphi A y la Paratyphi B, llamado también Scott-Muelleri, y el resto de salmonelas afecta solamente a los animales. Y como somos campeones con Bruselas, también lo somos con Salmonella. Somos un país, como ven, que es endémico y también hay casos reportados de resistencia a a varias familias de antibióticos de las cepas aisladas en nuestro país, en nuestro continente incluso. Entonces hay algunos antibióticos que ya no son de primera elección porque hay alta resistencia a nivel mundial. Y eso ha ido cambiando en el tiempo, pues obviamente ha ido empeorando. Y vean cómo se hace una revisión sistemática de la incidencia de fiebre tifoidea y efectivamente, pues sí ha habido aumento en los últimos años comparado con los años 70, como en los años 90 y 2000, vean cómo ha aumentado los casos de Salmonella typhi y eso no nos habíamos percatado al momento de hacer diagnóstico. La enfermedad que afecta solamente al ser humano como único reservorio, los portadores son hombres de 50 años o mujeres portadoras de patología biliar, el hábitat es en la bilis del paciente enfermo, la agresión por vía oral y la contaminación puede ser por contacto directo, eso también tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se infecta uno? Por alimentos contaminados, pero también los mejillones, las horas de comer mariscos crudos ejerce un papel en las causas de ese tipo de compromiso infeccioso. También puede transmitir las moscas o de persona a persona, también se puede transmitir por las manos sin lavar. De hecho, en VIH, por ejemplo, la incidencia es 20 veces mayor que la población cero negativa y es frecuente en adultos jóvenes
sin necesidad de haya diferencia de sexo. Ambos sexos tienen el mismo riesgo de infectarse. Y cuando hablamos del cuadro clínico, no podemos hablar de fiebre tifoidea sin fiebre. O sea, en el 100% de los casos debe haber fiebre, salvo que se esté automedicando con corticoides, por ejemplo, que eso enmascara la fiebre, y eso es otra cosa, pero siempre hay fiebre en la fiebre tifoidea, valga la redundancia. Cefalea, diarrea, estreñimiento, y vean que a veces alguien me dice, mi paciente tiene fiebre, estreñimiento y no puede ser tifoidea porque no tiene diarrea. Pero miren la diferencia de frecuencia de diarrea con la frecuencia de estreñimiento. Vean que en algunos casos el estreñimiento puede ser más frecuente que la diarrea, y eso es importante que lo tengan en cuenta. Tos, náuseas, vómitos, anorexia, también son síntomas menos frecuentes que se ven e inespecíficos que se ven en tifoidea, por eso lo difícil a veces de poder hacer diagnóstico, porque realmente el gol estándar sigue siendo aislamiento del germen. Tienen otros síntomas: escalofríos, hepatomegalia, la roceola típica, que se puede ver también en estos pacientes. Y también tener en cuenta las complicaciones. Se ha visto que en la segunda semana es frecuente la perforación intestinal, sobre todo en en el hilo terminal, donde hay más concentración de placa de Peyer, ahí justamente donde hay más riesgo de perforación intestinal. Pero también puede haber choque endotóxico, pericondritis, bronquitis, neumonía, meningitis. Todos esos riesgos de todas maneras tienen que ser asumidos como complicación. Y una complicación también puede ser que el paciente puede volverse portador asintomático crónico, sobre todo si tiene patología biliar presente. Vean las complicaciones a varias zonas del organismo puede afectar una brucelosis, o perdón, una fiebre tifoidea, justamente por las complicaciones a varios órganos o sistemas que puede afectar esta enfermedad. Entonces, tifoidea tiene asociación con la perforación intestinal. Aquí hay una revisión. Vean cómo puede perforar la zona del ilio, causar hemorragia intestinal. Y cuando uno pues examina al paciente y le pide algunas pruebas en el hemograma, va a encontrar a veces anemia, leucocitosis al principio, luego se vuelve leucopenia con desviación izquierda y eosinofilia. Pueden haber también trombocitopenia, puede haber aumento de las transaminasas, pero de 2 a 3 veces el rango normal. La ictericia es muy rara, el cuadro clínico es compatible, pero el gol estándar sigue siendo aislamiento del germen por cultivo. ¿Cuál cultivo? Va a depender del tiempo de enfermedad. Si estamos en la primera semana, entonces el hemocultivo es el más sensible. Si estamos en la tercera semana, el coprocultivo es el más sensible. Entonces vean de acuerdo al tiempo de enfermedad en qué momento se pide cada prueba. Portador crónico, aquellos que tienen cultivos positivos más de un año, son adultos, gerentes de sexo femenino, que tengan patología biliar, de todas maneras. Y ve acá pues la diferencia en los porcentajes. El hemocultivo es más sensible en la primera semana y baja en la tercera semana. El coprocultivo es a la inversa, menos frecuente en la primera semana y aumenta la sensibilidad en la tercera. Pero vean cómo el mielocultivo se mantiene más o menos frecuente, la misma capacidad de detección, justamente debido a que en el mielocultivo el uso previo de antibióticos no afecta tanto los resultados del mielocultivo que como si afecta a un hemo o a un coprocultivo. Entonces, recordar que los anticuerpos nos ayudan a tomar decisiones, pero no a diagnóstico con los anticuerpos, repito. Primero, porque estos aparecen a la segunda semana de enfermedad. Primero. Segundo, que hay que mirar solamente el típico O, que es el que dosa IgM. El típico H no lo miren, porque definitivamente puede ser una memoria inmunológica de hace meses o años incluso. Entonces, ahora si tienen la posibilidad económica de conseguir PCR o anticuerpos monoclonales, eso sí tiene una sensibilidad y especificidad muy alta. Por eso que, como hemos visto en el caso clínico, tiene la primera semana O 1/160 y H 1/320. Si está en la primera semana, no es infección. Si repiten los títulos en la segunda semana y vuelve a salir igual, no, esto no es infección, a pesar de este 1/320 que parece alto. Realmente en la práctica es negativo para Salmonella typhi. Tengan cuidado en ese aspecto cuando hagamos diagnóstico. Igual tiene varias formas de diagnóstico diferenciales porque afecta a varios órganos, aparatos o sistemas. Lo más frecuente es que puede confundirse con infecciones víricas, con neumonías, con meningitis, apendicitis, brucelosis incluso, y alguna otra patología intestinal como tuberculosis miliar, mononucleosis infecciosa o infección por citomegalovirus. Esos realmente son diagnósticos diferenciales.
El pronóstico es bueno, actualmente los antibióticos siguen siendo muy eficaces, la tasa de mortalidad es menor al 1%, la tasa de letalidad también menor al 1%, aunque Indonesia, India y Nigeria reportan más mortalidad, probablemente porque tienen menos acceso a los servicios de salud, más que uno pueda sospechar que de repente sea más virulenta la cepa de esas zonas de Salmonella typhi, eso es poco probable, sino que es el acceso a los servicios de salud lo que aumenta el tema de la mortalidad. Las complicaciones hay que tener cuidado, pues, porque pueden aparecer en cualquier momento, sobre todo después de la segunda semana, como ya se había mencionado, como la perforación, hemorragia gastrointestinal, hepatitis, colecistitis, entre otros. Ahí está todo bien definido. ¿Cómo prevengo? Lavándome bien las manos, eliminando adecuadamente las excretas, clorar el agua de consumo, combatir vectores como las moscas, pasteurizar productos lácteos, controlar roedores, todo eso son medidas que van a ayudar a prevenir la transmisión. ¿Cómo trato Salmonella typhi? Esa es una buena pregunta porque en muchos países ya la fluorquinolona dejaron de ser la primera elección por la resistencia que ya está apareciendo. En una parte de nuestro país todavía sirve fluorquinolona, es decir, ciprofloxacino. En otros ya no funciona, hay que iniciar cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona y como segunda alternativa algún macrólido como la citromicina. Pero normalmente es más frecuente, en ese caso, el tratamiento va a depender de la resistencia local de cada área donde se estudia. Entonces, la forma grave es siempre usar la vía parenteral, usar fluorquinolona si en mi zona o mi región es sensible, si no, inicio con cefalosporina de tercera generación. Eso es importante que lo tengan en cuenta. A pesar que el cloranfenicol vuelve a tener sensibilidad actualmente, no se usa de rutina porque no es un antibiótico que elimina el estado portador de la vesícula, sino que además es bacteriostático. Entonces, si es una infección grave, preferimos usar bactericidas como tratamiento antibiótico. ¿Y qué dosis uso cipro si todavía es sensible en las áreas que estoy estudiando? Usamos 750 miligramos de ciprofloxacino, ¿de acuerdo? Dos veces al día por 2 semanas y la tasa de curación es de un 90%. Y por eso el esquema que se usa actualmente para brucelosis, o perdón, para fiebre tifoidea, y en estado de portador, queremos en estado de portador, usamos 2 semanas, pero a esa dosis de 750 2 veces al día de ciprofloxacino, curamos la infección aguda y también eliminamos el estado de portador, porque las quinolonas, que la ventaja sobre el cloranfenicol es que sí tienen efecto residual y sí pueden generar entonces eliminación completa del germen cuando es sensible a este antibiótico. Bien, ese era el último entonces. Por favor, pasamos a la ronda de preguntas si las hubiese para responderlas en este momento. ¿Alguna pregunta, por favor? Alguien acá veo en el chat, pero déjenme ver. Ah, acá hay un link de asistencia. Está pidiendo que ingresen su asistencia, por favor. Aparte de eso, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda, por favor, que lo pueda aclarar en este momento? Aparentemente todo claro. Bien, entonces les agradezco Todo por la... claro, doctor, gracias. Perfecto, perfecto, gracias. Gracias por la atención y buenas tardes con todos. Gracias, doctor.